No es cualquier testimonio el que tú estás dando. Él cambió tu vida. No es cualquier testimonio que tú estás dando. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere cambiar, mas sin embargo Cristo te cambió a ti. Y cuando tú te paras y das testimonio y dices, oye, ¿cómo le hiciste? Acepté a Cristo como único suficiente Salvador y Él transformó mi vida. Yo era esto, mas sin embargo Cristo cambió mi vida. Una de las cosas que el apóstol Pablo empieza a recordarles a los hermanos era de las costumbres que había dentro de la iglesia. Por eso Torre Fuerte, oiga, que esto no suceda. Torre Fuerte, no, de esto no debe suceder aquí. Oiga, de hechos o casos de inmoralidad. A veces uno se queda sorprendido de cosas que suceden allá afuera. Pero esto no estaba sucediendo afuera, estaba sucediendo dentro de la iglesia. Por eso en el capítulo 5 dices, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Oiga, tal cosa que ni aún afuera se escucha, lo escucho aquí adentro. Como casos que en ocasiones, hermanos, se quedan sorprendidos de cómo Satanás viene, se infiltra dentro de la iglesia. Oiga, y resulta que aquel se fue con aquella y aquel con aquel, y resulta que ya no se sabe ni quién es quién. Porque se descompone toda la iglesia, toda la congregación, por casos de inmoralidad, hermanos, como lo mencionaba nuestro hermano Piri, ¿verdad? Que predicaba el viernes. Como su padre, aún siendo un ministro, ¿verdad?, cayó en adulterio, ¿verdad?, sin importarle tanto las cosas, sino su propia familia. Estamos hablando de una congregación. Estamos hablando de las cosas del Señor. Esto era lo que el apóstol Pablo estaba hablando. De que nosotros tengamos cuidado cómo es que andamos delante del Señor, en la iglesia del Señor, aleluya, como congregación, cómo nos comportamos. ¿Por qué, hermano? Porque esto sucede. Y es importante que usted y yo estemos bien fundamentados en lo que es la palabra del Señor y entendamos que Satanás aún anda como león rugiente esperando a quien devorar. Pero nosotros tenemos que afirmarnos, aleluya, y entender que no debe de haber contiendas, aleluya, sobre nosotros, sino que andamos en un mismo sentir, en un mismo parecer. ¿Por qué, hermano? Porque es importante alertarse el uno al otro. Que estas cosas, es importante entendamos que estas cosas suceden. Y no quiero mencionar más casos de iglesias, porque no estamos para darle la gloria a Satanás, está derrotado en el nombre de Jesús, sino estamos a tiempo para que la iglesia del Señor entienda de que aún es tiempo, aleluya. El Señor sigue dando crecimiento, aleluya. El Señor sigue levantando líderes, sigue levantando pueblo, aleluya. Sigue, aleluya, el Espíritu Santo poniendo dones sobre la iglesia, aleluya. El Espíritu Santo aún sigue poniendo su fruto sobre la iglesia. Pero nosotros tenemos que levantarnos, aleluya, y entender, y decir, Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, aleluya. Oh, quiero los dones, quiero frutos sobre mi vida, Señor. Estos casos, hermanos, son vergonzosos. Son vergonzosos. Porque si en el mundo el propio hijo se casa con la madrastra, oiga, me recuerdo que en mi pueblo, no le voy a decir de dónde, ¿verdad?, para que vaya a investigar hasta por allá, un amigo mío anduvo con la hija, con la otra hija, con la prima, y no sé con quién más, porque ya no quise investigar, pero se vino quedando con la mamá. Oiga, todo con la boca tapada, ¿verdad?, y de lo que sucedió. Pero ¿cómo puede ser? No puede ser. ¿Cómo es que anduvo con este y anduvo? Pero también con la que, y se quedó con, decíamos nosotros, se quedó con la del cencerro. Tremenda cosa, hermanos, vergonzosa.
cosas que aún, hermanos, allá se escuchan como ver, ahora que esto sucediera en la propia iglesia del Señor, en la congregación. Oiga, qué cosa tremenda. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, oye, o sois carnales, o sois niños, o no entienden lo que está sucediendo. ¿Que acaso el Señor no es el que da el crecimiento? Si les habló Pablo, si les habló Cefas, si les habló Apolo, el que da el crecimiento es Dios, aleluya, que tuvo misericordia de ti. Dios que le plació levantarte, aleluya, para que seas transformado por su poder y empieces a hablar con denuedo, con poder la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es importante que entendamos por qué el Señor apareció en mi vida y para qué. ¿Quién soy yo en Cristo realmente? ¿O acaso soy como nube que sin agua, que es arrastrada para allá, para acá? Oiga, y no ha hecho raíces. Tengo que echar raíces y tengo que crecer para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Es importante, hermano, estos casos. Por eso el apóstol Pablo sigue y añade, dice, no os juntéis ni con los fornicarios, con los idólatras. Y dice, no con los fornicarios de este mundo, no. Tremendo, hermano, ya no está hablando con el mundo, está hablando con la congregación. Porque dentro de la congregación, oiga, como que el que está de acuerdo con el de acá se hace para acá. Y como que el que está de acuerdo para acá se hace para acá. Oiga, y se hacen grupos. Y ya no se sabe ni quién es quién. Oiga, y dice el apóstol Pablo, y no con los fornicarios de este mundo, no. Porque en ese caso el Señor nos hubiera sacado del mundo. No. Sino con uno que diciéndose llamar hermano. Oiga, qué tremendo esto. Con uno que diciéndose llamar hermana. Oiga, está en tal acto. Tremendo esto, hermano. Esto es que realmente nos pone a nosotros con los cabellos, oiga, realmente de punta. Oiga, el cuero se me hizo como chinito por ahí. Es que el Señor, hermano, quiere enderezar nuestros pasos, aleluya. Y que realmente nosotros entendamos dónde es que estamos parados, aleluya. Y no nos dejemos llevar por ninguna cuestión, ninguna división, ningún grupo, aleluya, partidista, no. Sino entendamos de que el Señor ha hecho un cambio en mi vida. Por lo tanto, lo que me corresponde a mí es dar testimonio del poder de Dios. Dar testimonio de que el Señor ha cambiado mi vida y declarar de que el Señor hará el cambio en nuestros hijos, hará el cambio en nuestros parientes, en nuestros amigos, declarando, hermanos, aleluya, que lo que el Señor ha hecho en mi vida lo puede hacer en alguien más. Pero imagínese usted que yo ande de maldiciente, va a decir, el hermanito de Torre Fuerte, se le salió una cucaracha por ahí. Oiga, por eso si usted se porta mal, no diga que es de Torre Fuerte. No diga que es de que el Señor, no. Oiga, ahora tenemos tanta excusa y tanto pretexto. Oiga, que ya no se sabe realmente si es de la iglesia o es de afuera. Lo que el apóstol Pablo quería hacer la diferencia, que ellos entendieran que solamente Dios, aleluya, en su misericordia nos da el crecimiento, aleluya, para que demos testimonio. Oiga, y esto es importante, iglesia, que estos casos de inmoralidad, mire, qué tremendo. Hemos escuchado afuera que cuando alguien comete un pleito, oiga, ¿quién llama luego? A la policía. Y llega el carro con las torretas ahí, ¿verdad? Porque la persona golpeó a la mujer y que la mujer todavía con el ojo así, dice el hombre, yo no fui. Pero ahí está. Y todos así, miren los vecinos, ¿verdad? Viendo ahí el asunto. Imagínese usted unos hermanos de la iglesia peleándose y lo que llega la patrulla. Oiga, pues ¿qué es eso? Sentarnos ante los jueces, no, mejor arreglemos el asunto.